la espontaneidad, en el sentido de que fue un momento casual, ¿no? Alegre, sino que tiene la gravedad de, aunque estén posando espontáneamente, tiene la gravedad de reivindicar esto que te decía, el espacio debería estar ocupado. Hoy no somos iguales que hace 30 años por esas ausencias. No podemos saber cómo sería nuestra sociedad si no se hubiera producido la dictadura militar. Horacio Verbitsky dice que el pasado se perpetúa en realidad, ¿no? Y creo que sí, que esas fotos cuando nos muestran el espacio vacío, ¿no? El lugar de la ausencia, en realidad justamente lo hacen muy presente al tema. Sí, y nosotros cuando estamos mirando esas fotos, reconociendo esas ausencias, las estamos restituyendo esos ausentes en nuestra sociedad. Y estamos diciendo, ese lugar no lo ocupó nadie. Absolutamente. ¿Qué otros recursos, con qué otros recursos se puede contar? Bueno, un recurso que es muy común en las escuelas es el ingreso de las películas. Porque, bueno, insisto, por la familiaridad que todos tenemos en realidad con el lenguaje audiovisual, pero particularmente los jóvenes. Desde la historia oficial. Claro. En realidad tenemos varias generaciones en este sentido de películas, ¿no? Hay 3 películas de los primeros años posteriores a la salida de la dictadura, como fue La historia oficial, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices. Exactamente. Películas que, como decía, eran lógicas para el momento en que salieron y construyeron una mirada determinada sobre la dictadura, bastante dicotómica, bastante diferenciadora entre los buenos y los malos. La verdad que en los últimos años el cine argentino ha producido nuevas películas. Me viene a la memoria películas Los Rubios, que muestra más la experiencia de los sobrevivientes y de los hijos de los desaparecidos. Y realizadas por jóvenes. Y realizadas por jóvenes. Muchos de ellos hijos de desaparecidos. Así es. Y que muestra una mirada mucho más compleja, mucho menos complaciente, si se quiere, respecto de esa época. Lo que hay que recordar cuando se usa el cine como recurso didáctico es que no es un documento histórico, sino un discurso sobre la historia. Como todos los discursos, son parciales, reflejan una perspectiva y hay que pensar en quién la hizo y por qué. Garage Olimpo también. Sí. Y hablando un poco de esto, bueno, están las posibilidades, y seguramente en las distintas provincias, no solo en la capital, de visitar hoy algunos lugares y ver, como los centros clandestinos, en qué se transformaron, ¿no? Así es. Y hay un debate intenso hoy en día, no solo ante todo en los organismos de derechos humanos, pero también en los circuitos oficiales que están a cargo de estos lugares, sobre qué características tienen que tener estos museos de la memoria. Hay diferentes visiones, algunos prácticamente proponen reproducir las escenas de horror que en ellas se vivieron, frente a otros que comprenden que esas escenas en realidad pueden tener un efecto contraproducente si no son mediatizadas por otros contextos, por otras experiencias, hasta quienes proponen convertirlos en centros culturales, en centros de reflexión, en centros de educación, de una exposición de la realidad argentina más compleja que rodea la experiencia traumática de la dictadura militar. Bueno, también se puede entender lo que han sido las desapariciones, considerando que tenemos un desaparecido de la democracia. Así es, esa es una herida fuerte en la que tenemos que pensar, la ausencia de Jorge Julio López, porque bueno, es por lo menos en términos clásicos, el primer desaparecido de la democracia, situación que pensábamos que era irrepetible, y lo que explica aún más por qué ese tema no puede estar ausente, ni en la sociedad, ni en las escuelas, ¿no? Ese pasado, aunque lo queramos negar, está presente, porque si Julio López está desaparecido, alguien lo hizo desaparecer. Claro. Bueno, vos estás en el CEPA, ¿no es cierto?, en el Centro de Pedagogía Anticipatoria. ¿Con qué preguntas, con qué interrogantes llegan los docentes en relación a este tema? ¿Qué obstáculos ven? Lo primero que enfrentan los docentes son sus propios fantasmas, ¿no? Sus propias dudas, porque, bueno, cada docente tiene su propia experiencia en relación con la dictadura, aunque por supuesto ya hay docentes más jóvenes, cuya experiencia es más mediatizada por el tiempo. Pero aparte, en general cuando uno tiene que tratar temas conflictivos en el aula, se le presentan inquietudes respecto de qué van a decir las autoridades de la escuela, qué van a decir los padres. Digo, cuando los temas no están saldados, cuando hay diferentes visiones, ¿qué rol puedo asumir yo? ¿Qué me van a decir respecto a lo que yo haga? Aparte de la herencia del miedo, que no deberíamos olvidarla totalmente. Me parece que en este sentido es importante comprender una mirada del rol docente no como adoctrinador de los alumnos, sino como aquel que genera condiciones para el debate, ¿no? Y en ese lugar me parece que el docente puede encontrar, cada uno de acuerdo a sus estilos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, un espacio
para dar cabida a las diferentes visiones legítimas que hay en nuestra sociedad sobre esa experiencia y permitirles a los alumnos formarse con fundamentos, con rigor, su propia opinión. Hay mucho material bibliográfico que es puntualmente para los docentes y hay material también que los docentes pueden utilizar con los alumnos, ¿no? La verdad que en este sentido, en los últimos años, tanto en los ámbitos educativos formales como Ministerio de Educación de la Nación, yo conozco más el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires. Está la Comisión por la Memoria, que trabaja realmente muy bien en la producción, no solo de conocimientos sobre el pasado reciente, sino de insumos para el mundo educativo. Pero también de asociaciones no gubernamentales, los propios organismos de derechos humanos y también universidades que están generando no solamente documentos y materiales, sino también experiencias educativas muy interesantes. ¿Conoces alguna en especial? Bueno, yo mencionaba, algunas instituciones realmente trabajan muy bien. La Comisión por la Memoria en la provincia... No, quiero decir experiencia educativa. Bueno, para mencionar alguna que se hizo en una institución donde está, un concurso que se hizo en CEPA en los últimos años, donde docentes y estudiantes de los institutos de formación docente pudieron escribir monografías o expresarse a través del arte o de un mural, de un video, sobre... El concurso llevaba el título de Los lugares de la memoria, ¿no? Retomando un concepto de Pierre Nora, en donde dice que la memoria en realidad está anclada generalmente en espacios, en lugares, algunos físicos y otros simbólicos, y en donde cada uno registra su experiencia, ¿no? Alguno puede recordar simplemente una calle de su barrio porque ahí secuestraron a alguien que conocía, ¿no? Y sobre eso una producción. Y fue muy interesante los niveles de participación y la calidad de las producciones que se realizaron. Bueno, Ariel, ayúdame un poquito con la bibliografía. Aprovechamos para invitar a todos a la muestra Imágenes para la Memoria que se realiza en la Universidad Nacional de Quilmes, y las escuelas pueden llamar para pedir una visita guiada al 4365-7100, interno 133. Tenemos por un lado bibliografía para docentes, ¿sí? El principio del fin. Este es un texto producido por investigadores que analizaron el fenómeno de la dictadura dentro del sistema educativo. O sea, cómo las propias escuelas fueron un espacio, por un lado, del terrorismo de Estado, de opresión, y que los alumnos que transitaron las escuelas en aquellos años los recuerdan. Bueno, hubo alumnos desaparecidos, docentes desaparecidos. Exactamente. Y por otro lado, las estrategias de resistencia que elaboraron los propios actores del sistema, ¿no? Claro. Este texto... Educación y Memoria, la escuela elabora el pasado. Este texto que coordinan Elisa Becellini y Federico Lorenz, lo que resume son diferentes ensayos e investigaciones sobre el trabajo sobre la memoria en la escuela, ¿no? Y en íntima relación con eso, este texto, que ya tiene algunos años más, pero que ya es un clásico. Así es, Haciendo Memoria en el País de Nunca Más. Que lo que hace es tomar el texto y proponer alternativas para trabajar con el nunca más sin convertirlo solamente en un relato del horror. Y hay materiales que de alguna manera se pueden compartir con los alumnos. Son publicaciones, en este caso del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entre el pasado y el futuro, los jóvenes y la transmisión de la experiencia argentina reciente. Tenemos también 30 ejercicios de memoria. Esto salió a 30 años del golpe, ¿no es cierto? Sí, son materiales que se pueden consultar también en la página de internet del Ministerio de Educación de la Nación. Bien, estos fueron publicaciones del CEPA, Recordar y Entender, la última dictadura militar, y el de Malvinas y Escuela, porque también tiene algo en relación al tema de hoy, ¿no es cierto? Y el Monitor de la Educación, el número 6, en este caso, a 30 años del golpe militar, la Escuela y la Memoria, que también tiene muchísimos materiales. Sí, así que también está en muchas escuelas y también puede ser consultado a través de la página de internet del Ministerio de Educación. Bien, te agradecemos mucho, Ariel, que te hayas acercado al programa. Gracias por invitarme. Bueno, nos vamos. Si ustedes escucharon, hay recursos artísticos, hay testimonios orales, hay documentos diversos que aportan información, y lo importante, todo esto en el privilegiado, insustituible espacio escolar. Gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es desazón. Que viva la escuela, que la escuela viva.